Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra clase de Master Spanish. Mi nombre es Virginia y esto es un curso completo de español. Estamos haciendo el nivel C1 con el libro Aula C1, ¿sí? Esta es una playlist completa. Si no vieron los vídeos anteriores, los invito a ir a la playlist, ¿sí? Hi everyone, if you're new to the channel, welcome. My name is Virginia and this is Master Spanish. It's the complete Spanish curriculum as taught in the most important language schools. We're doing all the Aula books and this is C1. So if you're not a C1 level, please go to the homepage or to my website, www.masterspanishacademy.com. And please do pick your playlist, your level, see? Remember, this course is not complete. This is only the input. What you need to do is the output with a teacher. Yes, I offer one-on-one classes and we also have the conversation group, ¿sí? Entonces, acá, ¿dónde practicar hablar? Grupo de conversación. Tenemos dos grupos por el momento. Pueden encontrar la información en masterspanishacademy.com para los niveles A2 para arriba, ¿sí? Entonces, en esta unidad vamos a ver en esta clase vamos a ver la unidad 1, ejercicio 3 del libro Aula C1, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Lenguaje formal versus lenguaje informal. Vamos a ver intensidad, de cómo darle intensidad a lo que decimos. Vamos a ver verbos de movimiento y vamos a hablar mucho de música latinoamericana. Entonces, acá tenemos un texto que dice un homenaje al folclore latinoamericano, ¿sí? Lee esta reseñas review, del álbum Musas de Natalia Lafourcade. Según el texto, ¿quiénes o qué son las musas de Lafourcade? Entonces, las musas de la inspiración de Natalia Lafourcade por 100% español, 6 de febrero de 2017. Entonces, vamos a ponerlo más grande. Natalia Lafourcade busca las musas de su inspiración en el pasado. La compositora mexicana ha entendido que este proceso de búsqueda constante la lleva a explorar su esencia a través de las canciones e historias que se esconden noblemente entre palabras, acordes y melodías. Así, después de Hasta la Raíz, llega Musas, un disco que resalta la belleza de México, la naturaleza, los sabores, los colores, la cultura, la historia y la manera en la que los mexicanos aman y que trata de llegar a lo más profundo, compartiendo algo que en estos tiempos hay riesgo de perder, las raíces, the roots. Pero no solo en México encuentra la inspiración que está buscando, también la encuentran los mexicanos que más admira, estos artistas que a lo largo de los años la han movido a ofrecer lo mejor de ella. En esta nueva producción conviven en armonía su gran voz y la calidez de dos guitarras acústicas, las de los Macorinos, Juan Carlos Allende y Miguel La Peña, el cuarto venezolano y la jarana de Gustavo Guerrero, las percusiones de Martín Brun, el armonio de Cheche Alara y el contrabajo de Luri Molina. La mexicana es sin duda una de las artistas más influyentes de la industria musical hispanoamericana. Tú sí sabes quererme, el primer sencillo del álbum, representa para ella una celebración al amor al amor valiente. Ese momento decidido en el que con audacia y entereza se voltea al ver al ser querido y se comienza a disfrutar del camino juntos. Se trata de un tema autoría de la propia Natalia, con arreglos de Gustavo Guerrero y Cheche Alara, que nació en una habitación de hotel junto al mar, como resultado del sentimiento de satisfacción y tranquilidad personal que está viviendo actualmente el artista. Lafourcade siempre ha tenido un gran espíritu aventurero. Eso quedó más que comprobado con Las Cuatro Estaciones del Amor, álbum instrumental que fue grabado al lado de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Veracruz y donde logró afinar su forma de expresarse sin uso de la letra. También tiene la conciencia de representar y rescatar todo el bagaje musical netamente mexicano. La mejor prueba de ello es el disco Homenaje a Agustín Lara, en el que
Rescataba canciones llenas de valores para hacerlas llegar a las nuevas generaciones, eliminándoles la etiqueta de antiguos. Parte del éxito que tuvo con su disco Hasta la Raíz tiene que ver con que consiguió alejarse un poco de la nostalgia para crear canciones nuevas, pero manteniendo ese sabor mexicano que queda impregnado en acordes acústicos y arreglos renovados y frescos. Musas es la culminación de ese trabajo, un disco hecho con la finalidad de rescatar tesoros escondidos u olvidados, homenaje al folclore latinoamericano de grandes compositores latinos como Violeta Parra, Augusto Polo, Roberto Cantoral, María Greber, Agustín Lara, Margarita Lecuona, Alberto Domínguez, Frank Domínguez, Atahualpa Yupanqui o Simón Díaz, entre otros, enriquecidos con la visión musical de Natalia Lafourcade. Ok, entonces, según el texto, ¿quiénes o qué son las musas de Lafourcade? Acá ponemos pausa, volvemos a leer el texto. Yo les voy a mostrar algunas sugerencias, ¿sí? Las musas de Lafourcade son, por un lado, la belleza de México, con sus sabores, naturaleza, cultura, historia, y por otro lado, los artistas del pasado que la han movido a ofrecer lo mejor de ella, como Violeta Parra, Augusto Polo, Roberto Cantoral, etc. Estos son sugerencias y no una respuesta fija, ¿sí? Entonces, la reseña, recuerda que reseña es review. Por favor, déjenme una reseña a mí en Google. Está debajo el link por si quieren ayudarme, realmente me ayuda. Recuerden que esto es un curso que estoy dedicando completamente gratis y me sirve mucho cuando recibo el apoyo de ustedes, ¿sí? La reseña te parece elogiosa o lo contrario. Señala los fragmentos más significativos en ese sentido. Entonces, ¿es positiva o negativa? Acá les puse algunas sugerencias, pero no he señalado los fragmentos. Acá necesitan trabajar esto con un profesor. Yo los puedo ayudar en clases privadas. Yo creo que es una reseña elogiosa, ya que habla de la trayectoria del artista, menciona los logros que ha alcanzado y cómo ha influenciado la música latinoamericana, ¿sí? Y hay ejemplos en el texto. Acá tenemos cómo hacer un mapa conceptual. Esto lo hacíamos mucho en la universidad y en la escuela. Resume, sum up, la reseña mediante un mapa mental, como este que recoja lo esencial del texto. Por ejemplo, musa, esto tampoco es fijo, ¿sí? Es un ejercicio abierto. Musas de Natalia Lafourcade, concepto y objetivo del álbum, otros trabajos de Lafourcade y comparación con este, el álbum Hasta la Raíz, etcétera. Acá lo pueden hacer libremente. Un mapa conceptual sirve para marcar los puntos más importantes de un texto. Yo acá les puse algunas sugerencias como Tú sí sabes quererme, su primer sencillo, Las cuatro estaciones del amor, su álbum instrumental, su disco homenaje a Agustín Lara, pero puede ser otras opciones también. ¿Cómo expresarías en una frase la opinión del autor sobre musas? Acá te está haciendo trabajar mucho un texto, o sea, hemos empezado con un texto y luego hemos analizado si es positivo, si es negativo, luego hemos hecho un mapa conceptual y ahora vamos a resumir en una sola frase la opinión del autor sobre musas, ¿sí? ¿Cómo lo expresarías en una sola frase? Yo les voy a dar también sugerencias. Por ejemplo, Musas es un recorrido musical que recorre la cultura de México a través de la influencia de otros artistas latinoamericanos y el gran talento de Natalia Lafourcade, por ejemplo. ¿Sí? Bien, eso es mucho trabajar con un texto. Ahora vamos a pasar. Ahí también tienen un vídeo, ¿sí? No lo voy a reproducir por los derechos de autor, pero pueden buscarlo en YouTube. Y acá está el link. La reseña habla de la canción Tú sí sabes quererme. Ve el vídeo en YouTube de la canción y comenta qué aspectos de la reseña ves reflejados en él y cuáles no, o sea, cuáles concuerdan con la reseña del autor. Por ejemplo, realmente tiene una gran voz, ¿no te parece? Por ejemplo, ¿sí? Pero acá les dejo para que vean el vídeo aparte. Recuerden buscar en YouTube Natalia Lafourcade, Tú sí sabes quererme. ¿Ok? Bien, en español, vamos a empezar con la gramática. En español, como en muchas otras lenguas, es común usar verbos de movimiento para hablar de manera metafórica, de acciones en las que no hay un movimiento físico en realidad.
En la reseña hay varios ejemplos de eso. ¿Los entiendes? En tu lengua se podría usar expresiones equivalentes. Por ejemplo, vamos a empezar a ver estos verbos de movimientos con frases de manera metafórica. Este proceso de búsqueda constante la lleva, ahí tenemos uno, a explorar, o sea, la lleva con movimiento, a explorar su esencia a través de las canciones e historias que se esconden, también otro, noblemente entre palabras, acordes y melodías. Se esconden es hiding. Rescataba canciones llenas de valores, rescuing, para hacerlas llegar a las nuevas generaciones, o sea, hacerlas llegar, como expandirse a las nuevas generaciones, eliminándoles la etiqueta de antiguos. Y trata de llegar a lo más profundo, ¿sí? To get to the deepest point. Artistas que a lo largo de los años la han movido a ofrecer lo mejor de ella. They have pushed her también, ¿sí? A ver si les traduzco algunos al inglés para que entiendan un poco la equivalencia. Consiguió alejarse un poco de la nostalgia para crear canciones nuevas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a analizar esto. Verbos de movimiento con sentido metafórico. Vamos a empezar acá. A veces usamos verbos de movimiento para hablar de forma metafórica, no literal, de acciones en las que no hay un movimiento físico. Por ejemplo, llevar o llevar a. Todo eso que decís me lleva a pensar que la música que más nos marca es la que escuchamos en la juventud. Significa me hace pensar. Esto es otro modo de decirlo. Me lleva a pensar, me hace pensar. La conversación que tuve con Marco me llevó a decidir qué tenía que cambiar de mi trabajo. Me hizo decidir, provocó una decisión. Son otras formas de decirlo. Me llevó a decidir, me llevó del verbo llevar. Aquel libro me llevó a querer descubrir la literatura irlandesa. Leer el libro produjo un deseo en mí de descubrir la literatura. Entonces, por eso es una metáfora el movimiento. Su música fue un gran... ¿Por qué? Porque yo leo el libro y después empiezo a investigar. Hay un movimiento, hay una transición. Su música fue un gran descubrimiento para mí. Me llevó a un lugar totalmente desconocido que me encantó. Me hizo descubrir algo nuevo. ¿Sí? Es muy común la expresión dejarse llevar por algo o alguien. Me sentí muy bien con aquella gente en aquel bar y me dejé llevar por el momento y por lo que querían hacer los demás. No impuse mi verdad, seguí a los demás. Creo que Arturo no actuó de manera racional, se dejó llevar, he got carried away, se dejó llevar por sus sentimientos. Fue impulsivo y no pensó de forma racional. Llegar. Este documento nos hace llegar los testimonios de todas las personas que participaron en el concurso. Nos permite conocer, eso significa. Las películas que hace este director son buenas, lo reconozco, pero a mí no me llegan, no me emocionan, they don't touch me, no me dicen nada. También eso es literal, they don't touch me, something moves me, sí, pero a modo emocional. Mover, acá, moves me. Lo hago porque me gusta, no me mueve ningún interés económico, ¿sí? No lo hago por interés económico. O creo que en la escuela no se enseña a disfrutar de la música. Esta es la razón que nos mueve a lanzar este proyecto, la razón por la que hemos ideado el proyecto. Transportar a. Esta música me transporta a algún lugar exótico, no sé, como una playa del Caribe. Me hace pensar en un lugar exótico y tener las sensaciones que se tienen en una playa del Caribe. Me transporta a, ¿sí? Que no es literal. Me gustan las novelas que me transportan a otros mundos, que me hacen descubrir otros mundos, es el significado. Esconderse. Detrás de su fría apariencia se esconde un ser sensible. Detrás de su fría apariencia hay un ser sensible, ¿sí? Como someone sensitive is hiding behind his cold appearance.
¿Qué se esconde detrás de nuestro miedo? La psicología de Ana Torres nos da algunas claves. ¿Qué hay detrás de nuestro miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Eso significa alejarse o alejarse de. El estilo de esta obra se aleja de lo que ha venido haciendo la cantante hasta ese momento. Significa que es diferente de lo que ha hecho hasta ahora. El trabajo está muy bien, pero te has alejado un poco de lo que había que hacer. O sea, has hecho algo distinto a lo que había que hacer. Impulsar. La letra de esta canción dice que muchas veces en la vida sentimos que no tenemos ganas de continuar, pero que siempre hay algo que nos impulsa a seguir viviendo, o sea, nos ayuda a seguir viviendo, nos motiva. Rescatar. Esta canción me rescató de la tristeza que sentía después de separarme. Hizo que me sintiera mejor. Me rescató, rescue me. En esta nueva novela rescata personajes del primer libro que escribió. Significa vuelven a aparecer personajes del primer libro. Y atrapar. Casi todos los libros de Maggie O'Farrell me atrapan desde la primera página. Siento muchas ganas de seguir leyendo el libro. Me atrapan. Catch me. ¿Sí? Ok. ¿Se entiende? Si no, recuerden que las clases one-on-one son lo mejor porque esto es complicadito. Es complicadito. Vamos con la próxima. ¿Listos para practicar? Escribe algunas frases usando alguno de los verbos de este apartado con sentido metafórico para hablar de una canción, un cantautor, un compositor, un grupo, un disco. ¿Sí? Entonces, usando estos verbos de acá, vamos a escribir frases con sentidos metafóricos. Piensa en cómo hablarías de una canción, de un libro, de lo que quieras, de un disco. Yo les doy algunas sugerencias. Por ejemplo, cuando era joven escuchaba mucho The Cranberries. Recuerdo escuchar una y otra vez en mi habitación la canción Dreams que me llevaba a un estado de exaltación total. Ahí tenemos un ejemplo de un verbo de movimiento. Vamos con, fíjate en estas frases, la primera aparece en el texto de esta unidad. ¿Qué significa la estructura más que participio? ¿Cómo expresarías lo mismo sin usar más que? Acá tenemos los intensificadores. Por ejemplo, Lafourcade siempre ha tenido un espíritu aventurero. Eso quedó más que comprobado con las 4 estaciones del amor. ¿Qué significa más que? ¿Cómo podrías usarlo sin más que? Está más que demostrado que Lafourcade es una de las mejores cantantes de este país. ¿Qué significa más que demostrado? ¿Y cómo lo podrías reemplazar? Este truco de magia está más que visto. ¿Qué significa más que visto? ¿Y cómo lo podrías reemplazar? Hemos ensayado a conciencia y estamos más que listos para el concierto. ¿Qué significa más que listos? ¿Cómo lo podríamos reemplazar? Y dada la previsión de lluvia, ¿sí? Está más que justificado que se cancele el concierto de esta noche. ¿Qué significa más que justificado? Dada la previsión es como given, de forecast, ¿sí? Está más que justificado que se cancele el concierto. Ponemos pausa y lo hacemos. Yo les voy a mostrar sugerencias de cómo reemplazarlo. Por ejemplo, Lafourcade, bla, 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 eso quedó muy bien comprobado, en vez que más que comprobado, con las 4 estaciones del amor. O no cabe duda de que Lafourcade es una de las mejores cantantes de este país, o este truco de magia no es nada nuevo, o hemos y estamos muy bien preparados para el concierto, o dada la previsión está bien justificado que se cancele el concierto de esta noche. Esto es un otro modo de decirlo. Pero vamos a analizar, y son sugerencias, vamos a analizar la intensificación, ¿sí? Acá. La intensificación es una estrategia discursiva, expresiva, que se utiliza para realzar y maximizar lo que se quiere expresar. Es un recurso que revela la actitud de la persona que habla respecto a lo que dice. Por ejemplo, es un buen disco, valoración positiva, expresada sin intensificación. Es un buen disco, valoración positiva. Es un disco buenísimo, valoración con intensificación. Es el disco de mi vida, valoración positiva con intensificación. ¿Sí ven cómo podemos intensificar?
La valoración del disco es positiva en los 3 ejemplos, pero en los 2 últimos, y sobre todo en el último, se realza mucho más, ¿sí? Y se hace mucho más explícita la idea de que se trata de una valoración subjetiva. La intensificación se manifiesta mediante diferentes procedimientos, ¿sí? Léxicos, morfológicos, sintácticos, fonéticos, etcétera, que pueden combinarse entre sí. Léxico intensificado. En algunos casos, para intensificar un rasgo o una característica de algo, podemos usar una palabra que incorpora en su significado un rasgo de intensidad. Por ejemplo, el cuadro es bonito, valoración positiva, no intensificada. El cuadro es precioso, valoración positiva intensificada. El rasgo de intensidad está presente en los significados de algunas palabras. Este rasgo se puede percibir sin necesidad de relacionarlas o compararlas con otras. O sea que hay palabras que ya de base son intensas, ¿sí? No hay necesidad de modificarlas. Por ejemplo, luces, llamaradas e incluso campanas. El grupo hizo una puesta en escena imponente. Imponente significa algo extraordinario y produce admiración. Su propio significado ya está intensificado. No tenemos que hacer nada con algunas palabras, ¿sí? O como extraordinario. El rasgo de intensidad puede encontrarse en sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios o expresiones. Por ejemplo, la actuación de la soprano fue soberbia. Es un disco fascinante, de la primera a la última canción. En la primera vez que lo escuché me fascinó. El rapero encadenó rabiosamente a un tema tras otro. La sala de conciertos estaba de bote en bote. La gente tenía unas ganas locas de bailar y disfrutar. ¿Mm? Está más que demostrado que es de los mejores, acá tenemos el más que, como en el ejercicio anterior, está más que demostrado que es de los mejores músicos de este momento. Lo ha demostrado muchas veces, está muy demostrado. Eso significa más que. Tocaron en un garito de mala muerte, pero no cabía ni un alfiler. De mala muerte es como horrible, pero no cabía ni un alfiler, es que había tanta gente que no había ni espacio para un alfiler, en needle. Pusieron toda la carne en el asador y fue un éxito. They give their best. Toda la carne en el asador. A mí se me pusieron los pelos de punta. Give me the goose, ¿cómo se dice? No me acuerdo. Si queremos intensificar estos adjetivos, podemos usar realmente, verdaderamente, realmente soberbio, realmente fascinante, etc. No solemos usar muy en este tipo de expresiones. Fue muy fascinante, no. Fue verdaderamente fascinante. Comparaciones. Al hacer todo este vocabulario está muy bueno que vayan escribiéndolo, estas expresiones idiomáticas para aprendérselas, ¿sí? Es como muy idiomático. Comparaciones. Al hacer una comparación, establecemos un símil entre dos elementos en torno a una característica común. Esa característica puede servir para intensificar un rasgo del elemento que es objeto de comparación. En las comparaciones se suelen usar nexos como igual que, como, semejante a, parecido a, tal que, tal como. Por ejemplo, su música es como un soplo de aire fresco, es como a breeze, sí, es refrescante, es positivo. También, todas estas son expresiones idiomáticas. Metáforas. Al igual que las comparaciones, las metáforas también pueden tener una justificación intensificadora. En la metáfora, los dos términos que se comparan se presentan como equivalentes sin necesidad de conjunciones. Este disco es un puñetazo sobre la mesa. Como un puñetazo sobre la mesa. Repeticiones. Se busca una mayor expresividad, refuerzo del concepto o idea expresada, para darle más, por ejemplo, muy, muy, muy. Este cantante es muy, muy, muy bueno. Tienes que escucharlo. Enumeraciones. Una enumeración es una serie de o acumulación de elementos. Este recurso puede tener un efecto intensificador que afecta a la fluidez y expresividad del mensaje. Por ejemplo, el concierto lo dejó fascinado. La energía, las luces, el sonido, ¿sí? Como mencionamos los elementos. Personificaciones es un recurso estilístico que consiste en asignar características o acciones humanas a animales, objetos o conceptos abstractos con el fin de conseguir mayor intensidad afectiva o de riqueza expresiva. Por ejemplo, con este disco te sientes abrazado por la música, ¿sí? O hay películas que te invitan a tumbarte en el sofá y no moverte de allí en toda la tarde.
Sí, estas son personificaciones, por ejemplo, acá de la música que te abraza, en realidad no es real. ¿Mm? A ver, muchas de estas expresiones idiomáticas ni yo sé lo que significan porque dependen de país en país, así que no se compliquen mucho, pero sí está bueno aprender algunas, ¿sí? Ya en este nivel C1. ¿Listos para practicar? Escribe en un papel una frase como las de los ejemplos usando intensificadores. Por ejemplo, Los Sopranos es una serie muy, muy buena. Ta, ta, ta es una película horrorosa. Esto es, depende de la película o la música que quieras mencionar, ¿m? O la serie. Esto es muy personal, por eso no les puse sugerencias. Busca en internet ejemplos de estos usos de adjetivos. Maravilloso, desastrosa, alucinante, espantoso, bestial, bárbaro, bárbara, brutal. Yo les doy algunos ejemplos. La muralla china es un lugar maravilloso. El espectáculo que fuimos a ver fue desastroso, los actores no estaban bien preparados. Este restaurante es alucinante, tiene unas vistas increíbles. La comida ahí es espantosa, tiene sabor como a podrido, rotten. El concierto estuvo bestial, nunca vi un espectáculo mejor. La peli como sick, pero en en sentido positivo. La película estuvo brutal también, como sick. Te mantiene atenta de inicio a fin. La clase de yoga de ese lugar está bárbara, te hacen elongar muchísimo. Elongar es stretch. Estas son sugerencias. Vamos a, busca ejemplos de frases en las que se usen los adjetivos bestial, brutal y bárbaro, pero con connotación negativa, no positiva. Puedes buscar en la web. Yo les voy a mostrar sugerencias. Por ejemplo, la golpiza que le dieron fue tan bestial que terminó en el hospital. Significa, aquí bestial se refiere a una agresión extremadamente violenta e inhumana como la de una bestia. Es negativo. El accidente automovilístico fue tan brutal que destrozó por completo los vehículos. Brutal se usa para describir algo violento o impactante, en este caso un accidente grave. Los conquistadores cometieron actos bárbaros contra la población indígena. Bárbaro, bárbara, acá indica un comportamiento cruel, incivilizado y salvaje, como actos de violencia injustificada, ¿sí? Y práctica. Piensa en una música que se corresponda con las siguientes descripciones. Una melodía que respira felicidad, una voz que te acaricia, ¿sí? Like a stroke. Una música que te susurra al oído, que te susurra, whispers. Respira es breathe. Estos son también como metáforas. Una melodía que respira felicidad, Wouldn't It Be Nice, de los Beach Boys. Acá les puse sugerencias. Una voz que te acaricia, la voz de Aretha Franklin. La música que te susurra al oído, la música de Chopin. Por ejemplo, les di solo algunas sugerencias, ¿sí? Y intenta reformular estas frases en un registro más informal, usando un léxico más común o cotidiano, ¿sí? Tenemos que pasar esto a informal. Por ejemplo, Musas es un disco que resalta la belleza de México y que trata de llegar a lo más profundo compartiendo algo que en estos tiempos hay riesgo de perder. Muy complicado el uso del lenguaje. 2, en esta nueva producción conviven en armonía su gran voz y la calidez de dos guitarras acústicas. 3, también tiene la conciencia de representar y rescatar todo el bagaje musical netamente mexicano. ¿Cómo podemos pasar esto a más informal? Veamos ideas. Musas es un disco que muestra lo maravilloso que es México y que trata de mover a las personas compartiendo algo que se está perdiendo, mucho más informal. En este nuevo álbum podemos disfrutar de cómo se complementan su gran voz y las dos guitarras acústicas. O también impacta ya que representa y rescata toda la maravillosa historia, perdón, acá hay un error de tipografía, 2 errores, puramente mexicana, tengo que corregir. Está mucho más informal y simple. Acá escúchenme, tenemos registros formales e informales. Informal o coloquial e formal. Veamos la comparación. Espontaneidad, no hay espontaneidad. Más cercanía. Se apela a los o las interlocutores de forma directa. Por ejemplo, te va a encantar, os va a encantar, les va a encantar. Mucho más informal.
Mientras que el formal pone distancia, no se apela a los interlocutores de manera directa. Por ejemplo, encantará a los amantes del pop latino. ¿Mm? Coloquial o informal es detallado, brevedad o simplificación de elementos con el objeto de que el mensaje o la narración sea fluida y clara. Mientras que el formal es detallado, exposición extensa o narración con numerosos detalles para evitar ambigüedades. Léxico informal es común o más cotidiano. Por ejemplo, la primera canción del álbum habla del amor de verdad que le hace sentir bien. Es un disco que no es perfecto, pero que tiene un montón de cosas interesantes, o la canción se parece a un clásico porque es universal, no es de ninguna época en concreto. Mientras que el léxico formal es más preciso, especializado o bello. El primer sencillo del álbum representa una celebración al amor valiente. O es un disco repleto de detalles que no lo hacen un disco redondo en el sentido clásico, sino imperfecto y tremendamente interesante. O la canción tiene aroma de clásico, una de esas canciones atemporales, sin tiempo. El lenguaje informal no tiene planificación, mayor desorganización de las partes en textos escritos y sin agrupación clara de ideas o temas en párrafos, mientras que el formal es planificación, mayor organización de las partes, particularmente en textos escritos. Se agrupan las ideas o temas en párrafos claramente diferenciados. En el informal, menos conectores, sencillez en la estructura de las oraciones, predomina la coordinación y la yuxtaposición. Por ejemplo, ha elegido muy bien el primer sencillo, se entiende bien y, solo y, representa perfectamente lo que va a venir después en el álbum. Mientras que el formal tiene muchos conectores, presencia de conectores que señalan el orden de las partes y su relación lógica, predomina la subordinación, por ejemplo. Y desde luego, el primer sencillo no podría estar mejor elegido, tanto por accesibilidad como por representación, sino del sonido, sí, de la temática y de lo que podemos encontrar aquí. O, informal, Natalia Lafourcade quiso seguir investigando sobre su identidad latinoamericana. Llamó a los macorinos de Chavela Vargas y reinterpretó algunos clásicos con ellos. Además, también compuso canciones propias. Mientras que con conectores sería Lafourcade, no se limitó a versionar algunas canciones de clásicos latinoamericanos con los macorinos, un dúo de guitarras que habían acompañado durante un tiempo a Chavela Vargas, sino que además empezó a componer canciones. ¿Sí? Qué manera de hablar acá, ¿eh? Por eso les pido una colaboración. Pueden dejar un review en Google y me ayudan, ¿sí? Con todo este esfuerzo que estoy haciendo con este curso, que el nivel C1 es pesado. Nos vemos en la próxima clase. Espero que quede claro. Muchísimas gracias por apoyar el canal y vamos a seguir entonces con mucho más de este libro Aula C1. Gracias y hasta la próxima clase. Chao, chao.